Bueno, eso es suficiente para que no se esté moviendo. Voy a aprovechar de ponerle la tuerca ahora atrás y sujetarlo bien para que no se salga. Ahí quedó fijo. Siempre quedan unas pequeñas hilachas de silicona caliente que se pueden sacar. Y ahí quedó fijo, no se va a mover. Esa era la idea, dejarlo fijo y que esto no se suelte. Bueno, vamos a retomar lo de las tuercas. Voy a mostrarles aquí. El interruptor tiene una tuerca externa, después viene una golilla de presión, después tiene una golilla de posicionamiento y tiene otra tuerca de ajuste. Bueno, la idea de esto es, si nosotros la vemos de cerca, vamos a ver que este interruptor tiene una ranura por el costado. ¿Se fijan ahí? Bueno, esa ranura tiene una finalidad que es poder meter esta pieza y deslizarla en una sola posición para que el interruptor no gire. Y si se fijan, acá tiene un cachito. Ese cachito hay que hacer que coincida con un agujero que hay que hacerle a la caja. Yo ya le hice el agujero a la caja y el agujero se ve ahí claramente, es ese que está ahí. Entonces, ¿cómo se arma el interruptor? Bueno, primero se pone una tuerca que es para poder dejar asomado solamente la parte que a uno le interesa fuera de la caja. Después se pone esta colilla que es de posicionamiento, que la voy a instalar ahí. Ahí ya pasó. Después de eso se busca en la caja y el cachito se hace coincidir con la entrada a la caja. Ahí está puesto. Si se fijan, la punta metálica está asomándose ahí. Enseguida se pone la colilla de presión que va ahí, y después de eso va la última tuerca para sujetar todo el conjunto. Bueno, por esa razón es que existe acá la otra tuerca, si se ven ahí, porque con esa tuerca se puede ajustar el tamaño del tornillo que va a sobresalir fuera de la caja. En este caso la posición está correcta y lo único que hay que hacer es apretarlo con la mano para que quede el interruptor puesto en la posición. Ahí ya está funcionando. Bueno, ahí ya tenemos entonces un par de piezas instaladas. Ahora vamos a poner el LED. El LED lo vamos a instalar con un soquete o un zócalo o un porta LED que se llama, que es esta pieza que tiene un par de ganchitos en los extremos, que es para pasar el LED y sujetarlo que quede enganchado. Bueno, lo que vamos a hacer es primero poner el porta LED en el agujero. Si esto hubiera quedado feo, el borde, con el porta LED queda un borde perfectamente circular. Y entonces el LED hay que ponerlo por detrás. En este caso, vamos a poner ahí. Y ya quedó enganchado. Y estos terminales los vamos a tener que conectar hacia el circuito impreso. Bueno, por otro lado, tenemos que conectar también el portafusible, que es este. El portafusible tiene una golilla que es como plástica y que hace de golilla de presión. Entonces acá en el agujero que se hizo, el agujero, si se fijan, está plano en los dos lados y circular en el borde. Ahora hay unas rebabas por detrás que no salieron cuando hice los agujeros.
pero si ponemos el portafusible, van a ver que ahí entra sin problema, pero le vamos a poner, bueno, le vamos a poner la colilla de plástico, la colilla blanca se la vamos a poner por ahí atrás, y enseguida vamos a poner la tuerca que es esta tuerca grande, la vamos a meter aquí y la vamos a girar con el dedo. Acuérdense que esto tenía una parte plana, de manera de que el aparato no va a poder girar dentro del agujero, simplemente va a atornillar la tuerca. A lo mejor se requiere el uso de una tenaza para poder meter la tuerca y girarla. Y ahí logré meterla. No es fácil, el espacio es muy poco. Bueno, ahí ya logré girarla y está apretando. Ya, bueno, si ustedes se fijan, acá están los dos contactos del fusible que van a tener que ir soldados con un par de cables. Y además acá tengo ahora el pasacable. El pasacables tuve que hacerle un agujero que es semicircular por arriba y plano por abajo. Bueno, acá se mete igual. Ahí queda un poco suelto porque hay que pensar de que esto tiene que todavía entrar el cable. Al entrar el cable esto va a ser más difícil moverlo. Va a costar incluso un poco meterlo dentro del agujero. Bueno, ¿cómo se hace para meter el cable? Primero hay que abrirlo. Esto viene en dos partes. Se mete el cable ahí y después esto se aprieta. Como esto tiene un borde, el cable queda doblado en U. Y ahí se aprieta. Después que se ha apretado, se mete dentro del agujero. Bueno, eso es la forma como se hace para poner el pasacable. Como les dije, si no tienen un pasacable, simplemente le hacen un agujero y con eso es suficiente. Bueno, la placa que ya había mostrado va a ir por acá. Y entonces la caja va a quedar más o menos así. Esa es la idea. ¿Se fijan? Bueno, vamos a continuar entonces. Lo otro es que después la tapa tiene que ir aquí encima y con eso va a quedar más o menos de esa forma. Y esto después lo voy a atornillar a la repisa de esta forma hacia arriba. Va a quedar colgando. Voy a proceder a soldar ahora los terminales donde van a ir conectados la fuente de alimentación externa domiciliaria. Después unos terminales que voy a usar para sacar una derivación y el terminal por donde van a entrar los 12 voltios. Esa va a ser la parte que voy a soldar ahora, que son los terminales que se encuentran ahí. Bueno, esto hay que sujetarlo bien porque tienden a caerse cuando todavía no están soldados. Lo vamos a poner ahí. Ahí se ve. Voy a darle vuelta a esto y voy a soldar los terminales para que queden en sitio. Bueno, ahora procedo. Hay que calentar la pata y soldarlo en el lugar. Una de las cosas importantes cuando uno solda, no hay que soplar la soldadura porque se producen quiebres y después al oxidarse se producen problemas de conducción. Bueno, ahí ya quedó soldado. Después tengo que hacer, bueno, las uniones con cables. Ahí vamos a ir viendo cómo se van a hacer. Lo que había mencionado unos días atrás, que esta barra de terminales curvos la podíamos cortar con un cortante. Si nosotros nos fijamos acá de cerca, esto tiene unas ranuras que están marcadas. En esas ranuras nosotros podemos cortar con un cortante la pieza
y queda perfecto el corte. Entonces lo que voy a hacer ahora, tengo un periódico viejo aquí, voy a cortar dos pares de terminales, ahí corté uno y voy a cortar el segundo. Lo que sí hay que sujetarlo para que no salte. Ahí ya lo corté. Tengo mi barra restante que la guardo para otro proyecto y tengo dos terminales en ángulo que los voy a usar como alimentación para las tiras de LED. Voy a poner el positivo y negativo en cada uno de los terminales y lo voy a soldar dentro de esta placa. Entonces los voy a posicionar acá en ciertos lugares más o menos distantes, ahí, y voy a proceder a soldarlo. En realidad aquí cometí un pequeño error porque siempre hay que soldar las piezas de menor tamaño primero, porque si yo invierto esto se me va a caer la pieza. Entonces voy a tener que hacer algo de malabares para poder soldarlo. Bueno, igual lo vamos a hacer, vamos a soldar y enseguida continúo con el video. Cuando a uno le pasan estas cosas de que se olvida de soldar primero las piezas de menor perfil, conviene siempre soldar un solo lado, de manera que después uno lo puede enderezar calentándolo. Puede enderezar el terminal y después volver a soldar el segundo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Ya enderecé el terminal, que me había quedado chueco. Y ahora voy a proceder a enderezar, a soldar la otra parte del terminal. Bueno, otra cosa que vamos a tener que hacer ahora va a ser marcar los agujeros, más o menos a dónde vamos a tener que hacer en la caja. Entonces para eso lo que hice yo fue poner el circuito impreso sobre el borde y después desde arriba marcarlo para poder ver cuánto va a ser la distancia en que tengo que hacer un agujero para poder pasar estos terminales que van a ser los que van a llevar la corriente a las luminarias. La idea es después enchufar estos terminales aquí, pero desde afuera, y eso va a llevar la corriente a la luminaria. Así que bueno, vamos a empezar por hacer los agujeros. Entonces los vamos a ir presentando hasta que quede en la altura correcta. Así a ojo uno podría hacerlo, bueno, midiendo con, por ejemplo, la profundidad con el desatornillador, podríamos ver más o menos cuál sería la distancia que tiene que hacerse por el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es una línea tentativa, se va a marcar aquí y en base a esa línea, bueno, se va a ir agrandando hacia arriba o hacia abajo para que calce el agujero donde corresponde. Ya están hechos los agujeros, por ahí pueden pasar los enchufes. Bueno, cuando quede ajustado todo y estén los cables ya hechos, se va a notar mejor. Pero ahí ya están hechos los conectores y ahora va a haber que hacer el cableado interno de la placa. Ahora vamos a poner una resistencia a 1 kilo, que es la que tengo aquí, que la vamos a poner aquí en el circuito impreso en alguna posición para usarla como limitador para el LED. Entonces ahí lo vamos a poner en una posición y vamos a proceder a soldar esto y después cortar el sobrante. Ahí vamos a hacerlo. Han pasado muchísimas horas desde que empecé a armar este circuito. Ya está prácticamente terminado. La parte superior donde está el transformador. Lo que voy a hacer es, bueno, conectar estos cables blancos. Van a ir conectados a ese terminal y los cables rojo y negro van a ir conectados a este terminal. Y por otro lado el enchufe
de la toma corriente va a llegar directamente a estos dos terminales. Bueno, además, si lo vemos desde arriba, este interruptor es el interruptor general que va a apagar la corriente de todo el aparato, y este otro interruptor se va a utilizar para prender una barra de LED que no va a estar conectada permanentemente. La otra sí va a estar conectada en forma permanente, y estos terminales van a ser los que van a conectar con las barras de LED. Por otro lado, hay un LED de color rojo que va a permitir ver cuando le esté llegando corriente. Así que eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Lo último que voy a mostrar es el circuito. El circuito tuve que inventar simbología porque en realidad un transformador electrónico no existe como componente. Y bueno, el circuito es súper simple. Aquí va el fusible de 500 mA, el interruptor principal, el transformador electrónico, el enchufe, las dos barras de LED que tampoco tienen una simbología porque estos están hechos con LED. Acá tiene además un diodo con una resistencia a 1 kilo, que es el diodo rojo. Y bueno, estas son las salidas de 12 voltios la tierra y el interruptor para apagar uno de las tiras de LED. De manera que ese es el circuito. Si ustedes lo quieren, yo se los envío a petición. Ya está prácticamente listo el control. Ahí está apagado. Lo vamos a prender. Ahí se puede ver la barra de LED ya funcionando. Se puede ver que la luminosidad es bastante grande. Además está enchufado acá en uno de los contactos. Con el interruptor acá se va a controlar para poder cortarlo. Y la otra barra va a quedar permanentemente prendida. Ahora yo lo tuve funcionando unas horas esto para probar el transformador. Y el transformador se calienta un poco. Espero que soporte la corriente de las dos barras. Además voy a hacer un sistema de enganche con una bisagra que la voy a separar y después la voy a doblar en L para ponerle soportes aquí laterales y sujetar la caja. En el sistema anterior que yo tenía y que tengo puesto aquí arriba, yo tenía un sistema para controlar la luminosidad de la barra. Con el interruptor que tenía acá yo podía controlar el que se prendiera o se apagara, pero la luminosidad no es tanta, de manera que lo que voy a hacer es aprovechar esta misma barra para conectarla ya en el otro sistema y sacar definitivamente este. Bueno, este tenía una luz verde. El nuevo sistema que estoy haciendo tiene una luz roja. Ahí está funcionando. Así que voy a hacer, como dije, un par de L's con esta bisagra que la voy a desarmar. Y después de desarmarla la voy a cortar con la trema en los bordes. Y después la voy a doblar en 90 grados para pegarla a los laterales acá y hacer más fácil el soporte, porque como lo hice anteriormente tuve que sacar la tapa y atornillar tornillos a través de la caja, pero es muy complicado hacerlo, así que prefiero hacerlo de la otra forma. Con la bisagra que separé y que le corté los bordes, ya hice un par de L que las voy a fijar ahora en la caja con remache pop, y el resto lo voy a atornillar a la repisa por debajo con tornillo. Así quedó. Ya he fijado las L que hice con el remache pop a ambos costados. De esa forma va a ser más fácil para fijarlo a la repisa. Así que voy a proceder a desmontar ahora el sistema que tengo instalado aquí arriba para cambiarlo y dejar el nuevo sistema. De hecho, bueno, vamos a ver cómo se comporta después cuando ya esté funcionando, porque estuve viendo de que este aparato se calienta un poco con una sola barra, que lo dejé funcionando varias horas. Después vamos a ver cómo funciona cuando esté conectado con las dos barras. Ya tengo las dos barras unidas, las uní con un tornillo por el costado
y además las conecté ya al transformador electrónico. Vamos a hacer alguna prueba para conectarlo y ver cómo funciona. Bueno, hay que recordar que hay una barra que está conectada directa y la otra al interruptor. Ahí ya se puede ver funcionando. Está una de las barras prendida, la otra todavía no. Ahora voy a prender la segunda barra. Ahí se ve que la luz es bastante potente. Ahora el transformador no sé cuánto se va a calentar. Habría que tenerlo funcionando unas cuantas horas para saber. Pero ya por lo menos la barra está conectada y funciona. Así que con el interruptor principal se pueden apagar las dos barras. Y ahí se puede ver que la potencia es bastante fuerte. Bueno, yo ahora voy a proceder a instalarlo esto en la repisa y después vamos a ver cómo quedó. Bueno, ya está instalado todo el sistema, está funcionando. Aquí se puede ver la luminosidad que da sobre mi escritorio. Si muestro acá cómo quedó instalado, bueno, con este interruptor yo puedo prender la segunda barra de LED y vamos a ver que, bueno, el sistema de luces quedó bastante bueno. Tengo una buena iluminación ahora sobre mi escritorio. Justamente estoy en este momento editando el video que van a ver ustedes sobre el sistema de luces. Quedó bastante bueno. Ahí están las dos barras de LED encendidas. Son menos de 18 watts el consumo y la luminosidad es bastante grande. Bueno, ahí voy a cortar una de las barras. Baja un poco la intensidad, pero igual es suficiente la luminosidad que hay para poder hacer cualquier cosa aquí. Bueno, una vez más, gracias por ver mis videos.